Hoy vamos a comenzar un nuevo tema acerca del mes. Y este nuevo tema está medio raro, aparece en su boletín medio raro, pero se los voy a explicar para que no les parezca tan extraño. Tiene que ver con la iglesia más educada. La iglesia más educada, por eso en resumen aparece como la más educada. La idea es que cuando tú vieras los temas que estamos hablando pudieras relacionarlo con el nombre de la iglesia. Entonces tú tendrías que decir El Dorado, comunidad de servicio y fe. El Dorado, iglesia profesional. El Dorado, todo lo que hemos hablado, ¿sí? Entonces El Dorado, la más educada. Tendría que ver con que es la iglesia más educada. Yo espero que sí. No sé cómo ven ustedes, cómo vamos por ahí en educación, ¿todo bien? La educación teológica es bien importante porque es el fundamento teórico de toda la práctica que nosotros tenemos. Antes de que nosotros hagamos algo, debemos fundamentarlo en algún concepto anterior para que nosotros podamos estar seguros de que estamos haciendo lo correcto. ¿Están de acuerdo? Si no, ¿cómo sabríamos que estamos haciendo lo correcto? ¿Qué tal y nos hemos inventado alguna cosa? ¿Qué tal y les estamos pidiendo, les estamos diciendo algo que no es? Entonces yo quiero asegurarme de que ustedes estén debidamente informados. Además que uno de mis sueños, apelando a la predicación del domingo pasado, es de que cada vez que una persona dialogue, platique con alguno de ustedes de alguna cosa o algún tema, encuentre en cada uno de ustedes una persona capaz de argumentar su fe, una persona capaz de decir, creo en esto, por esto, por esto, por esto y por esto, y que entonces la gente se vaya sorprendida así, oh, mira, fíjate, que yo platiqué con un hermano de los del Dorado y no, tremendos, o sea, conocen todo, saben todo, tienen respuestas, me dicen, me aclaran mis dudas. Ese es mi sueño. Hoy voy a hablar de unos hermanos a quienes yo aprecio mucho, y aprecio mucho por el conocimiento que ellos tienen. ¿Cuántos de ustedes se han topado con un hermano que profesa una fe quizá algo diferente a la nuestra, pero que se llaman testigos de Jehová? ¿Cuántos se han topado con uno de ellos? Oh my God. Yo hoy preguntaría a todos ellos cuántos se han topado con alguien del Dorado. No ustedes, o sea, si yo estuviera en una reunión con los testigos de Jehová, le preguntaría a los testigos de Jehová cuántos de ustedes se han topado con alguien del Dorado o alguien del Pacto, ¿no? Esa sería la pregunta inversa. Quedo sorprendido, anonadado, impactado porque ellos están muy presentes en la vida de cada uno de ustedes, ¿o no? Muy bien. Siguiente impresión, para hablar un poquito bien de ellos, porque seguramente después vamos a hablar mal de ellos. No es cierto. Pero primero para hablar bien de ellos, ¿qué impresión tienen de ellos? Perseverantes, fieles, salir a la calle. A su doctrina, claro, como todos. Ahora hablan de Jesucristo. Valientes. Bien, yo sé que también tienen por ahí algunos conceptos negativos que no quieren decir hoy, pero independiente de que han dicho los positivos, y eso está muy bien, mi pregunta ahora, cuando yo llegara con una persona de ellos, o cualquier otra denominación, o cualquier otro ambiente, o cualquier otra familia, yo les preguntaría, bueno, ¿y qué idea tienes de alguien del Pacto? ¿Qué idea tienes de alguien del Dorado? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué piensas de ellos? Primer punto, si ellos no los conocen o nunca los han visto, por supuesto que no van a tener ninguna idea. Punto número 2, en caso hipotético de que los hayan conocido porque se toparon en alguna situación con alguno de ellos, yo espero que los comentarios sean positivos, ¿no? En cualquier ambiente yo quisiera que ustedes pudieran dar ejemplo de la fe que profesan. Y en este momento muy particular que vamos a hablar algo sobre la educación cristiana y la educación teológica, que es muy importante, la idea cuando tú choques o te encuentres con alguna persona es que tú le puedas demostrar a esa persona que la fe que tú profesas en esta iglesia, que la fe que se profesa en esta iglesia, que las creencias que se tienen en esta iglesia son sólidas y bien fundamentadas. ¿Sale? Porque eso es lo que busca la gente, ¿no? Yo quiero una iglesia sana, una iglesia que me enseñe bien, una iglesia que me dé una buena doctrina, una iglesia que me transmita cosas positivas. Pero la idea es que ustedes lo tengan
para que ustedes los puedan transmitir. ¿Sale? Esa es la idea. Entonces yo les voy a pedir que en este momento que vamos a tratar los primeros fundamentos teológicos, tú me pongas la atención a todo lo que da. Voy a tratar de no tardarme, de no usar palabras rebuscadas, voy a tratar de ir al meollo del asunto, pero voy a pedirte que pongas mucha atención en lo que voy a decir, y si tienes una pluma, un lápiz, un crayón o tu celular, apunta algo, porque estoy seguro que es necesario que hagas algún diagramita. Ustedes siempre, atrás en cada uno en sus boletines, siempre yo les pongo una hojita, un diagrama de retroalimentación del sermón, ya sea un mapa conceptual, ya sea un diagrama, ya sea preguntas, para que ustedes ahí puedan responder algunas cosas y poder llevarse algo a casa por si se les olvida algo, o por si quieren enseñarle a alguien más, digan, miren, esto es lo que les tengo que enseñar, ¿no? Entonces traten de tener algo por ahí para que siempre estén a la mano, ¿ok? Primeros fundamentos teológicos. Antes de cualquier cosa yo tengo que responder a una pregunta, y esta pregunta es fundamental en cualquier ambiente. A esta pregunta en el mundo de los académicos y de la filosofía se le conoce como la pregunta epistemológica. ¿Habían escuchado esa palabra? La pregunta epistemológica tiene que ver con la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento es bien importante, porque esta va a llegar a lo más profundo de toda tu idea. Yo les voy a preguntar algo a ustedes y ustedes me contestan casi en coro, porque yo sé que van a contestar casi en coro. ¿Quién es su Salvador? ¿Cómo lo saben? Por la palabra de Dios, por la Biblia. Muy bien. Esa es la pregunta epistemológica que hay que responder. ¿De dónde sé? Eso es lo fundamental. ¿De dónde sé? ¿A qué hora es el culto dominical los domingos? ¿Quién lo dijo? ¿Yo? Sí, los que organizan, los líderes, ellos lo dijeron. Esa es la pregunta epistemológica. La primera es ¿de dónde sé? La segunda es muy interesante, porque es ¿cómo sé que lo que sé es verdad? Exactamente. Esa es la segunda pregunta bastante interesante. ¿Cómo sé que lo que sé es verdad? Son preguntas epistemológicas que cualquier persona que quiera destrozar tu fe va a querer tocar para desarmarte por completo. ¿Sí? Entonces yo por eso ahora quiero apelar a la respuesta a estas preguntas para que ustedes estén debidamente informados y ustedes sepan y den testimonio de su fe cabalmente. Así que, ¿cómo sé? ¿De dónde sé? ¿Cuál es mi punto de partida? Como cristiano, ¿qué debo de creer? ¿Cómo debo de creer? ¿Cómo debo de argumentar mi pensamiento? ¿Qué debo de decir? Y bueno, todo esto empieza a raíz de leer Hebreos 1, que habíamos leído. En resumen, Hebreos 1, que es el versículo 1, dice: porque Dios ha hablado de muchas maneras. ¿Sí? Esa es la primera idea. Te pregunto, ¿cómo ha hablado Dios? ¿En dónde ha hablado Dios? De muchas maneras. Y empieza a explicar algunas de esas muchas maneras, ¿no? Dice, habló por medio de sus profetas. Ustedes cuando leen la Biblia también saben que habló por medio de ángeles, ¿o no? Cuando leen la Biblia se dan cuenta que incluso habló él mismo con algunas personas directamente. ¿Están de acuerdo? Y ahora, ¿por qué nos habla? ¿Qué dice la Biblia? Exacto, esa es la respuesta. Bien, esa es la respuesta. La Biblia dice que ahora Él nos habla por medio de... No de su palabra. La Biblia dice que Él nos habla por medio de su Hijo. Eso es lo que tenemos que aprender a responder conforme al texto bíblico, lo que el texto bíblico dice, no lo que nosotros creemos. La Biblia dice que Dios nos habla... No voy a usar este lugar porque hay micrófonos. La Biblia dice que Él nos habla por su Hijo. No se vayan a olvidar nunca de esto, porque en el momento en el que ustedes se olviden de esto, van a empezar a cometer serios errores teológicos, así de esos brutales, herejes de lo peor. Y yo no quiero que un día lleguen y digan, los del pacto son bien herejes. El Hijo. La palabra de Dios dice que antes nos habló por medio de ángeles, que antes nos habló Dios mismo, que antes nos habló de muchas maneras.
pero que hoy todas esas maneras se resumen en una muy particular. Y esa manera muy particular es el Hijo, Jesús. Si hoy Dios te hablara por medio de profetas, ¿qué pasaría? Son preguntas así medio capciosas, ¿eh? Quiero ponerlos a pensar un ratito, a que no se duerman. ¿Qué pasaría si hoy te habla Dios por medio de ángeles? ¿Es válido o ya no es válido? Es mi pregunta. Ok, ahí es donde viene lo chistoso, lo bueno, lo interesante del asunto, porque la Biblia nunca está diciendo en ningún momento que ha dejado de hablar de esas muchas maneras. Solo dice que la manera en la que hoy nos está hablando, la preeminencia, la primera, la importante, la fundamental, por la cual se tienen que regir todas las demás, es Jesucristo. Por ahí he oído leer porque yo escucho la Biblia, no la leo, la tengo en audiolibro. Y dice que es por medio del Evangelio que la verdad tiene que ser proclamada. Y que cualquier verdad que sea diferente a ese Evangelio, aún sea dicha por un ángel, sea anatema. Pero ojo, porque sigue dando la posibilidad de que un ángel pueda decir algo o no. La posibilidad está. Pero ahora esa posibilidad tiene que filtrarse bajo el Evangelio de Jesucristo, que viene siendo la forma por la cual Dios nos habla ahora. Si no pasa por Jesucristo, cualquier cosa, por más intensa que sea, por más buena que parezca, sea anatema. A lo que hoy quiero apelar, incluso si el texto bíblico, cuando alguien lo interpreta, va en contra del Evangelio que el mismo Jesús proclamó, esa interpretación tiene que ser anatema. Por eso ustedes tienen que empezar a ordenar sus prioridades acerca de dónde van a fundamentar su fe. Y la prioridad más alta donde tienen que fundamentar su fe es Jesús. Es Jesús. Eso es lo más importante, ¿sí? Porque si Jesús no hubiera muerto y resucitado, vana sería nuestra fe. Así tuvieras Biblia, así tuvieras ángel, así tuvieras Dios, así tuvieras todo, si Él no hubiera muerto y resucitado, vana sería nuestra fe. Ese es el primer punto que uno tiene que aprenderse muy bien. Todo lo que sabemos y todo lo que tenemos que entender, tenemos que filtrarlos a través de Cristo, a través de la obra de Cristo y a través de lo que Cristo hizo y enseñó. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Esto está difícil. Así que vamos a empezar ahora a estudiar algunas cosas sobre fundamentos teológicos para ver en dónde ustedes pueden basar su fe. Dice, Dios ha hablado de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado por medio de Jesús. Aquí hay un gran problema, porque si yo quiero saber algo, ¿a quién le tengo que preguntar entonces? ¿A Jesús? Sí, con confianza respondan a Jesús. Pero entonces yo me pregunto, ¿dónde está Jesús? ¿Cómo llego y le pregunto? ¿Cómo le pregunto yo a Jesús algo para que Jesús me diga la verdad? Porque ahora Dios nos ha hablado por medio de Jesús. Bien. Ok. Hay muchas ideas, hay muchas formas y yo hoy quiero compartirle 3 formas que son los 3 fundamentos teóricos y teológicos más fundamentales para escuchar a Jesús. Estos 3 son importantes y usted puede escuchar a Jesús en cualquiera de ellos, puede entender algo de Jesús acerca de ellos, en cualquiera de ellos, pero todos tienen su grado de dificultad. Voy a empezar por el más fácil, el que todos ustedes por mayoría de votos seguramente elegirían como primero. ¿Dónde puedo yo escuchar a Jesús? En la palabra, en la Biblia. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Muy bien. Quiero que abran su Biblia en Juan 5:39, si alguien tiene Biblia, o su celular o algo. Juan 5:39.
Y les voy a empezar a contar acá unas cosas bien interesantes. (5:39) Voy a empezar a leer desde el 31 para que entiendan un poquito el contexto y ahorita hablamos de él. Miren, dice desde el 31: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Curioso. Voy a hablar de las Escrituras, pero no sin antes contextualizar el texto. ¿Va? Tengo que hacer las cosas bien. Y esta parte va así. Le preguntan a Jesús quién es, porque Juan era un gran profeta. Y Juan había hecho grandes cosas y era considerado el mayor de los profetas, porque Dios habla a través de profetas. Y entonces cuando le preguntan a Jesús: bueno, Jesús, ¿cómo sabemos que tú eres Jesús? O sea, que tú eres mayor que Juan, ¿cómo lo sabemos? Y entonces Jesús le responde con una prioridad y como con un premio de consolación, en el que dice: esto es lo que ustedes deberían de ver, pero como no son capaces de ver esto, también pueden ver esto. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Esto deberían de ver, pero como no son capaces de ver esto, también lo pueden ver acá. Esto primero son sus obras. Así dice: las obras son las que dan testimonio de mí. Todo lo que yo hago, he sanado enfermos, he levantado muertos, he predicado el evangelio. Y cuando le manda el mensaje a Juan, le dice: mira, los ciegos ven, los sordos oyen, y el evangelio es proclamado a los pobres. Dice: esto quiere decir que mis obras están dando testimonio de mí. Pero como la gente no es capaz de ver a Jesús en las obras, entonces Jesús le responde: escudriñad también las Escrituras, porque en ellas a ustedes les parece que está la verdad, y ellas dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, ¿cuántos de ustedes creen en la Biblia como las Escrituras? Gracias a Dios, qué bueno. Escudriñenlas. ¿Saben por qué? Porque ellas dan testimonio de Jesús. Porque a ustedes les parece que en ellas encuentran la vida eterna. ¿A cuántos de ustedes les parece que en ella encuentran la vida eterna? Si a ustedes les parece eso, escudriñenlas, porque ellas dan testimonio de Jesús. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Al final de cuentas, la Biblia en sí misma no es nada. La Biblia en sí misma no tiene nada de sobrenatural, no tiene nada de asombroso, no tiene nada, porque todo el fin del texto bíblico es llevarte a Cristo. ¿Sí? Si la Biblia no está cumpliendo eso, la Biblia no te está sirviendo de nada. Pero si la Biblia ha cumplido ese fin en ti, o lo está cumpliendo, y cada vez que tú las escudriñas te lleva a Cristo, que es la vida eterna, entonces escudriñalas, porque ahí tú estás escuchando a Cristo. ¿Y hoy por quién nos ha hablado el Señor? Por medio del Hijo, que es Cristo. Entonces, ¿vamos bien en esa relación de ideas? ¿Estamos asociando bien las ideas? Bien, voy a pasar a otro punto, porque pues el del texto bíblico era bastante fácil, todos lo usamos. Pero hay otras formas en las cuales Dios ha hablado y sigue hablando. Quiero ahora que puedan buscar el Salmo 19:1. Esto
también es interesante. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de los cielos. Esto es raro. Algo que por muchos años la teología le ha denominado teología natural. ¿Habían escuchado eso? ¿Habían escuchado teología natural? ¿No? Bueno, calvinistamente esto ya no es bien visto. Y les voy a explicar yo por qué, para que ustedes tengan todo el panorama y entiendan bien el asunto. Pero la teología natural dice que en toda la creación Dios nos habla, que la creación dice algo acerca de Dios, que la creación nos da alguna idea acerca de la voluntad de Dios, nos dice algo porque Dios puso su palabra y su voluntad en esa creación y por su palabra fueron hechas las cosas. Entonces hay palabra de Dios en todo lo que nos rodea. Dios está hablando a través de todo lo que nos rodea. Nos está diciendo algo. Cuando tú te despiertas, cuando ves el sol, cuando ves que las leyes naturales funcionan a la perfección, cuando ves a los animales, cuando ves la naturaleza, cuando ves un día más de vida, cuando ves a los niños, cuando ves a los ancianitos, cuando ves a tus seres queridos, cuando ves a los seres que no quieres. En cada momento Dios te está hablando. Y a través de toda la realidad Dios te está diciendo algo. ¿Por qué no le damos tanto valor a la teología natural? Si es que Dios nos habla, yo puedo ver esa planta y ver algo de Dios en ella. Puedo ver la perfección de Dios en ella, puedo ver el amor de Dios en ella, puedo ver estructuras biológicas en ella y leyes que Dios puso desde el principio para que éstas funcionaran adecuadamente hasta el día de hoy. La puedo ver en ella. ¿Por qué no le doy tanta importancia a esa teología? Porque Mr. Juan Calvino, cuando habla de una de sus leyes más importantes, que es la depravación total del hombre, dice que cuando el hombre cae en pecado, su conciencia y su razón caen en pecado. Y por lo tanto, ahora él ya no puede entender lo que la creación dice. Por eso hemos utilizado la ciencia para cosas malas. Porque la ciencia es palabra de Dios. Dios puso esas leyes ahí. Pero las hemos utilizado para cosas malas porque nuestro corazón está mal. Yo le diría hoy a Juan Calvino, claro, si yo tuviera la oportunidad de platicar hoy con Juan Calvino, el cual por supuesto no me intimida, otro más, otro teólogo que dijo sus mentiras como todos. Yo le diría hoy a Juan Calvino, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando una persona ya es redimida? Porque si yo en pecado no entendía lo que Dios me quería decir a través de la naturaleza, yo redimido y yo con el Espíritu de Dios, ¿ya puedo entenderla? Y entonces yo podría comenzar a ver a Dios nuevamente en cada cosa, en cada particularidad y en cada asunto de la vida. ¿Ah? Y Dios te está hablando en cada detalle, en cada momento y en cada cosa te está dando un mensaje y tú puedes tratar de percibirlo, ¿ok? Entonces, Dios habla a través de las Escrituras, ¿es correcto? Porque las Escrituras dan testimonio de su Hijo. Y Dios habla a través de la naturaleza, Dios habla a través de las leyes que dejó y a través de eso nos va a enseñar muchas cosas, si nosotros aprendemos a escucharlas. ¿Ok? ¿Eso puede ser peligroso? Sí, por eso no pueden escuchar solo a una cosa. Ahorita les voy a poner un ejemplo de estas dos. Hay una tercera. La tercera es bien importante. Quiero que busquen Juan 14:20. Y antes de pasar a esta, que es la última y la conclusión, y con esto vamos a terminar, quiero explicarte cuál es el problema de las dos anteriores. Texto bíblico mientras teología versus teología natural. Aquí está el problema. Mira,
Por muchos años, en el periodo del oscurantismo, la iglesia decidió apelar solamente a la iglesia misma, que estaba basada en la palabra de Dios, por supuesto, pero que no lo conocía la gente, pero los líderes sí la conocían, y ellos se basaban en eso para estructurar toda su ideología. En ese momento de la historia, la iglesia no le hizo caso a la ciencia, porque decía que era ajena, que no tenía nada que ver con la palabra de Dios, que Dios no tenía nada que hacer en la naturaleza, que Dios solo hablaba a través de la iglesia. Por eso fuera de la iglesia no hay salvación, decía esa declaración. Y eso crea una ignorancia total acerca del mundo en el que nos movemos, a tal punto que muchos descubrimientos científicos fueron hechos en esa época, y tales personas y tales científicos fueron asesinados por la iglesia misma. Si la iglesia decía que la tierra era plana, la tierra era plana. Y si alguien decía lo contrario, estaba en contra de la iglesia. Ese periodo de oscurantismo se da cuando tú separas dos cosas y cuando tú crees que solo la Biblia te va a hablar de solo Dios y que no tienes que conocer nada más te tiene que interesar, y entonces eso pasa. ¿Sale? A muchos nos ha pasado. Hubo un periodo, de hecho, en el que le llaman el avivamiento latinoamericano, en el que la iglesia pentecostés creció mucho y creció así increíblemente. Hubo un periodo en el que la iglesia, por supuesto, también rechazó la otra parte. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que muchas personas decían, no, hay que dejar tu carrera, no tienes que estudiar una carrera, tienes que ir al seminario. Y ahí va toda la gente al seminario. Sabían un montón de Biblias, sabían un montón de lo que quisieran, no sabían nada de la vida. No sabían nada. ¿Qué pasó? Pues quedó una generación en extrema pobreza después de ese avivamiento. ¿Por qué? Pues porque no tenían el conocimiento para subsistir en el mundo en el que Dios nos había puesto. Y después no tuvieron el conocimiento para argumentar debidamente cuando tuvieron que argumentar contra los teólogos europeos. No sabían cómo hacerlo. Tuvo que venir una generación mucho después, que hasta ahorita está sobresaliendo, de teología latinoamericana, para que pudieran argumentar de otra manera mejor, con una perspectiva mejor, una forma de vida mejor, que ya no está haciendo ese dualismo. Ese es un peligro. Si tú crees y tú te enfrascas y consideras que solamente y solamente aquí vas a encontrar las verdades de Dios, te vas a ir en un serio problema de oscurantismo e ignorancia. Y como diría mi buen amigo Karl Barth, vas a cometer un gran error al poner a este texto como el Papa de papel. Así le llamaba él. Pero hay otro error, porque el otro error está en no hacerle caso a esto y tenderte del otro lado totalmente natural. A tal punto que tú comienzas a creer solo lo que ves en la naturaleza, sin dirigirlo debidamente por la palabra de Dios. Y entonces cuando eso pasa, tú te puedes volver una persona con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, con mucha razón. Puedes conocer las formas más elementales de cómo funciona la creación de Dios, pero no conoces a Dios. Y eso vuelve a ser otro problema, porque cuando tú conoces todo eso, te vuelves soberbio. La palabra dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y entonces uno se vuelve sabio en su propia prudencia y dice, yo creo que es así, porque yo sé esto, yo sé lo otro, yo sé aquello. Y entonces otra vez tenderse del otro lado es cometer también un grave error, porque ese otro lado, en lugar de acercar a la gente a Dios, los ha llevado a muchos al ateísmo, ¿no? Eso es peligroso. Así que tengan cuidado, traten de tener las dos aquí bien amarradas siempre y de utilizarlas siempre para cosas buenas, ¿sale? Las dos la pueden usar y úsenlas bien para engrandecer el conocimiento de Dios. A tal punto que hoy, si Dios lo permite, vamos a tener una reunión con la Comisión de Evangelismo y Misiones. Yo le he pedido, por favor, que en esa comisión utilicen todo su conocimiento que tengan en la vida profesional, que han aprendido a través de observar la naturaleza, a través de analizarla, para tener buenas ideas de marketing y ese tipo de cosas, ¿no? De publicidad, porque son ideas de allá, que no son ajenas a las ideas de Dios y que podemos utilizarlas en conjunto para que éstas sobresalgan y sean utilizadas para la gloria de Dios.
¿Están de acuerdo? Ese es más o menos. Quiero terminar con este tercer punto. Y este tercer punto es lo mejor de todo. Entonces quiero que pongas mucha atención porque este es bien interesantísimo. Juan 14:20. Dice así: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo estoy en vosotros. Ese está bien intenso. Esta parte es un... ¿Cuántos de ustedes creen en la Trinidad? A ver, voy a empezar por ahí. ¿Cuántos de ustedes creen en la Trinidad? Bien. Esto es como que en lugar de 3, somos 4. ¿Sí me explico? Esto es como que en lugar de 3 somos 4. Yo sé que nadie ha hablado de la cuatridad, no sé cómo se diga. Nadie ha hablado de eso, pero eso es lo que el texto está diciendo. En lugar de que sean 3, somos 4. Porque el deseo de Jesús es que el Padre está en Jesús y Jesús está en nosotros y nosotros estamos con Él como Él estuvo con Él, y entonces se hace todo un revoltijo para que todos seamos lo mismo. ¿Te das cuenta? Está bien raro. Quiero leerte ahora todo el contexto para que vayamos contextualizando, y con esto terminamos hoy. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Empezamos desde el 15. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Va? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Ojo, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vea, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuántos de ustedes ya conocen que Él está en nosotros y que nosotros estamos con Él? Entonces todos ustedes ya deberían de conocer que ya no son 3, somos 4 en el asunto. ¿Ok? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí. Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Eso es bien interesante. Jesús está contando que ya se va. Y pues toda la gente está triste porque pues ahora ¿dónde vamos a saber? ¿Quién nos va a explicar? ¿Quién nos va a decir qué pasó con Jesús? Nadie sabe. Entonces Jesús va a hablar a algo más importante que Él mismo. Y dice: vendrá el Espíritu a ustedes y Él les enseñará todas las cosas. Y ustedes van a tener el Espíritu y van a saber acerca de Dios y van a conocer a Dios. Es más, van a ser uno con Dios, porque Él va a estar en ustedes y ustedes van a estar con Él. Y esas ya son palabras mayores, y es otro asunto. Porque aquí Jesús no quiere que te la pases toda la vida conociendo algo acerca de Él. Jesús quiere que seas Él. ¿Sí? ¿Sí me explico? Jesús no quiere que te la pases buscando algo acerca de Dios. Jesús quiere que tú vivas con Dios y que Dios viva contigo y que sean uno. Y eso es muy difícil, pero no es imposible porque Dios lo está diciendo para que tú lo hagas. ¿De dónde tú puedes saber algo más acerca de Dios? A través del Espíritu. Si tú tienes el Espíritu, sabes algo acerca de Dios. ¿Sí? ¿Todos lo pueden ver? No. ¿Todos lo pueden conocer? No. No pueden. Es bien diferente. Dios quiere que todos lo conozcan. Dios quiere. Algunos, sí, claro, algunos pueden, pero no todos. Algunos ahorita están diciendo: ay, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Que acaso no tengo que leer la Biblia y ahí está todo?
Y yo les digo, no. Este texto te va a llevar a Cristo. Y Cristo te va a llevar al Espíritu. Y cuando tengas el Espíritu vas a ser uno con Él. Y entonces incluso este texto lo vas a comprender de otra manera. Porque ahora el Espíritu es el que va a estar dando testimonio de ti. Es bien interesante. Estaba platicando con Dios. Y obviamente no por teléfono como dije la vez pasada. Estaba conversando con Dios. Y yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿qué quieres? Y entonces Dios me muestra el mundo, me muestra cómo ve las cosas y entiendo algo acerca de la voluntad de Dios. Después voy corriendo y digo, Dios, algo no me queda claro, quiero conocer algo más. Y me acerco a su palabra y leo algo acerca de Dios. Y Dios me empieza a dar una idea acerca de lo que quiere. Curiosamente me tocó leer en estos días Hechos, estoy empezando a leer Hechos, y ya voy por Hechos 3, y entonces está buenísimo porque es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí han leído esa parte? Buenísima, buenísima. Y yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿qué quieres? Pero como las cosas todavía no me quedan tan claras, yo tengo que ir delante de Dios y decirle a Dios, Dios, yo quiero que tú me digas ahora a través del Espíritu qué es lo que tú quieres. ¿Cuál es tu voluntad? Y Dios me está diciendo, quiero derramar mi Espíritu sobre la iglesia del Dorado. Dios me está diciendo que quiere derramar su Espíritu sobre cada uno de ustedes. Dios me está diciendo que quiere trascender los 40 años de historia del Dorado con un acontecimiento único, que es su presencia misma. Dios quiere que cada uno de ustedes pueda percibir al Espíritu de Dios, pueda sentirlo, pueda oírlo, pueda escucharlo claramente y pueda transformar la iglesia, no por nuestra voluntad, no por nuestras ganas, no por nuestros ideales, no por nuestros proyectos, no por nuestro conocimiento, no por nuestra autoridad ni por nuestra inteligencia, sino por la manifestación clara del poder de Dios en este lugar. Y eso va a ser muy intenso. ¿Sabes por qué? Porque la última vez que pasó eso en el texto bíblico, yo recuerdo que murieron 2 personas por querer mentirle a Dios, ¿sí se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan o no? Es correcto. Porque la última vez que pasó eso en el texto bíblico, yo recuerdo que Dios repartió dones. Y mucha gente decía, ¿qué está pasando? ¿Qué onda con esto? No entendemos de qué se trata. Porque la última vez que pasó eso en el texto bíblico, la gente misma estaba sorprendida y no sabía lo que estaba pasando. Por eso yo quería anunciártelo hoy y quería decirte que era un principio fundamental teológico muy importante, que todos ustedes puedan conocer al Espíritu de Dios y puedan aprender de Él y puedan vivir con Él y puedan percibirlo con Él y puedan orar con Él. ¿Sale? Porque yo quiero que ustedes a partir de este momento comiencen a orar y a pedirle a Dios que Dios los use, que Dios derrame su Espíritu sobre ustedes. Si crees que ya lo derramó, perfecto, pídele que lo siga haciendo. Y si crees que todavía no, pídele que lo haga. Porque yo recuerdo a un Jesús que les dijo a todos sus discípulos antes de irse, ninguno de ustedes salga de Jerusalén hasta que no haya sido derramado sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Y cuando fue derramado el Espíritu Santo, entonces, ¡puf!, todo explotó. Hermanos, a nuestra familia le hace falta algo bien importante, pero Dios nos los quiere dar. Nuestra familia necesita una cosa que es fundamental, pero que Dios nos las quiere dar. Y se llama Espíritu Santo. Por eso yo quiero que vayas preparando tu corazón para eso. Porque seguramente no todos van a poderlo ver. Y no todos lo van a conocer. Porque así dice el texto, ¿lo leímos o no? Pero algunos sí. Y yo espero que sean todos ustedes. Yo espero que quieras ser tú y quiero que quieras ser parte de ese movimiento que Dios quiere hacer en su casa, porque es de Él.
Al final de cuentas no es tuya, lo siento, perdón, no es tuya, es de Él, no es mía, es de Él. Y si Él lo quiere hacer, ¿sabes qué? Lo va a hacer a pesar de ti, a pesar de tu creencia, a pesar de tus costumbres, a pesar de ti, va a hacer lo que Él tenga que hacer porque es de Él. Y no vas a poder hacer nada para evitarlo. Así que de verdad, en el nombre de Dios, te pido que te unas a ese corazón de Dios para que las cosas fluyan conforme a su voluntad. Amén. Quiero que te pongas de pie y que hagamos una oración. Y que en esa oración tú hables con Dios y le digas: Dios, a ver, si lo que está diciendo ese tipo de ahí es cierto, confírmalo. Díselo. Si lo que está diciendo es cierto, confírmamelo. Si lo que está diciendo es cierto, dímelo a mí. Si lo que está diciendo es cierto, quiero verlo. Y si es cierto, quiero participar de eso. Dile a Dios ahí en donde estás en tu lugar, comienza a orar y dile: Dios, yo quiero de tu espíritu. Yo quiero percibir tu espíritu, yo quiero sentir tu espíritu, yo quiero conocer a tu espíritu, yo quiero conocerte, yo quiero ayudarte en ese proyecto que tú tienes. Y quiero ser uno contigo, como tu palabra dice, que seamos uno contigo. Pídele a Dios ahí en donde estás que te use, que use tu vida y que la use como Él quiera, que transforme, que cambie tus paradigmas, que rompa ideas, que rompa cosas que nos dañan y no nos dejan seguir adelante. Pídele a Dios que use su espíritu en esta casa. Entrégale esta familia a Dios y deja que Él haga con ellos conforme a su corazón. Porque, Padre, si tú no vas con nosotros, yo no voy a ningún lado, Señor. Así lo dijo Moisés, papá. Yo no quiero que envíes a tu ángel, Señor. No quiero que envíes a tu ángel delante de nosotros. Yo quiero que vayas tú delante de nosotros, porque si tú no vas en medio de nosotros, yo no voy a ningún lado, Señor. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú derrames tu espíritu en este lugar. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú nos permitas sentir tu presencia, que tú permitas que sepamos que estás acá, Señor. Y que no va a haber nada que nos detenga, Señor, y que no va a haber nada que pueda detener el plan que tú tienes en esta casa y con cada uno de los que hoy están acá, Señor. Que no pueda haber ni enfermedad, que no pueda haber ideas, que no pueda haber problemas, que no pueda haber nada, Señor, malas intenciones, nada que detenga la obra que tú tienes en esta casa, Señor. Padre, confirma tu iglesia con tu espíritu, Señor. Empeño tu palabra en este lugar, papá, y estoy seguro que tú vas a hacer conforme a tu corazón. Porque veo, Padre, que lo estás haciendo. Porque sé que te estás moviendo en este lugar. Porque sé que gente te está sintiendo, que gente te está percibiendo, y sé que vas a hablar al corazón de ellos. Señor, háblales, papá. Úsalos, papá, y llévalos a donde tú quieras llevarlos, Señor, porque es tu iglesia y es tu casa. En el nombre de Jesús, dejo este momento en tus manos. Amén.